de observación en muchos de los estados, lo han hecho más de una ocasión y lo han hecho a través de diferentes maneras, de manera pública, diciendo convendría, de manera declarativa, pero también de manera sustantiva, es decir, con un documento, con las pruebas en la mano. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, entregaron un documento grande, como ahora lo ha entregado el estado de Morelos a la presidencia de la República. ¿Qué dice la ley? Que la alerta de género debe ser decretada por el gobierno federal, que preside el Consejo, se llama el Consejo Nacional del Sistema Nacional contra la Violencia, sobre la violencia contra las mujeres. Este ha sido un pretexto para dos cosas: para que los gobiernos de los estados se quiten la responsabilidad. Entonces, aunque no hubiera alerta de género, ellos tendrían que hacer medidas, de acuerdo con sus leyes locales, de prevención, de protección y de erradicación de la violencia contra las mujeres. Los estados de la República, los gobernadores y sus funcionarios y funcionarias conocen muy bien lo que sucede con sus particularidades en cada estado. Es muy documentado el tema de Ciudad Juárez, y siempre lo invocamos, pero desde que esta alerta de lo que estaba pasando en 93, como recordó Andrea, que lo hizo Esther Chávez, una señora que presidía una organización de defensa de los derechos de las mujeres, a partir de entonces surgieron de manera espontánea y organizada, las dos cosas, los grupos de observación, hasta el día de hoy, que hay un observatorio nacional sobre el feminicidio. Quiere decir, cuando estamos hablando del fenómeno, del problema, del tamaño del problema, de lo que nos inquieta, estamos hablando casi siempre con información científica y documental, como la quieran ver, porque han menudeado los estudios de feminicidio por estados. Yo el otro día estaba contando que debo tener unos 14 o 15 libros solamente teóricos y analíticos del problema, más los informes civiles de observatorio. Entonces me llama mucho la atención que una vez que Morelos levanta la voz en esta campaña, lo primero que hace el gobierno es decir, no es el gobierno estatal, no es mi problema, es un problema del gobierno federal. Es decir, hay una suerte, lo mismo ha sucedido en otros estados, una suerte de no tomar responsabilidad. Entonces, sí queremos hacer con esta campaña, hacer visible que la negativa a la alerta de género se acuerda además en un espacio, me corrigen si estoy mal, en un espacio donde se consulta a quiénes, a las directoras de los institutos de las mujeres, a las directoras estatales presididas por la directora nacional en turno. Entonces, hay una vieja demanda muy documentada para el Estado de México, que entonces dijeron, no se pone la alerta de género porque queremos que Peña sea el candidato, ¿no? O es el candidato, por razones políticas. No queremos que se ponga la alerta de género porque ¿qué va a decir mi gobernador de Veracruz? Por decir algo, ni siquiera sé si la han pedido en Veracruz. No la quiero porque ahora tenemos un gobernador de la socialdemocracia mexicana en Morelos. Entonces el gobernador lo está atendiendo. Alguien llamó y dijo, están exagerando. Entonces, hay una lectura política, yo diría, muy corta, muy obtusa, de parte de las autoridades y de los políticos. Eso incluye a muchos diputados y senadores y las señoras directoras de los institutos, para no admitir algo que ya admitieron. Como dice Andrea, se reconoció que el fenómeno existe, se puede hablar, hay una legislación general y hay legislaciones particulares estatales en toda la República Mexicana, en cada una de las 32 entidades. No digo mentiras, yo decía que no estaba en Guanajuato, pero ya me aclararon que sí. ¿No? Todo el mundo, cuando tú haces una ley, ¿qué es lo que haces? Reconocer que la necesitas porque el problema existe. Entonces, hay razones políticas por las que se asusta lo mismo Graco que Gabino Cue, que el delincuente, perdón, el gobernador del estado de Veracruz, que el gobernador del estado de Sinaloa. En Sinaloa les prohibieron hablar casi del tema. En el estado de Guanajuato,
está prohibido también hablar del tema. Mientras que eso sucede y no ponen las medidas de protección, digo, las medidas de la alerta, que es de prevención. Hay quien dice institucionalmente el problema podría bajar, podría disminuir, podría irse a otro lugar si previniéramos. No hace medidas de prevención. Yo voy a decir una, muy sencilla. Los señores tendrían que explicarle a los jueces que no es un asunto particular ni privado el que en una pareja haya un problema tan grave que él la mata porque tiene mayor fuerza. Y es impune. Solo el 8% de los asuntos llegan a los tribunales. Significa que hay una impunidad gigantesca. Los jueces podrían aprender, los jueces cierran los casos. No les importa, se vuelven cómplices del presunto asesino. Pero luego quieren más. Habría que capacitarlos, habría que hacerlos entender, tendrían que tener voluntad política. No hay dinero para invertir en eso, aunque la ley dice que le deben poner dinero a la prevención. Sí hay presupuesto, pero no hay dinero. Hay presupuesto, pero no hay dinero. Es decir, el asunto es que no lo ponen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el Estado mexicano y sus distintos representantes para hablar con los jefes de ustedes y las jefes? Los dirigentes de los medios de comunicación, que podrían ser una gran ayuda para difundir dónde está el problema. El problema es una combinación de hechos, entre otros el que explicó muy bien Andrea, el ideológico, el reconocer que efectivamente a las mujeres las violentan por ser mujeres. Cuesta mucho trabajo reconocerlo. Hay mitos, hay libros escritos sobre Juárez que le echan la culpa a los caseros, nomás, etc. Porque es más fácil creer que se trata de un grupo de enfermos o de malvivientes. Es mucho más sencillo porque yo no me incluyo ahí. El tema es que las mujeres nos matan los hombres aparentemente normales, o normales, como se dice, los compañeros de trabajo, los compañeros de la vida, los compañeros de la redacción. Hay casos de compañeras periodistas asesinadas por razones extrañas no explícitas. Y cuesta trabajo decir que se trata de un homicidio en el marco del feminicidio. Entonces, yo tendría que decir eso solamente, que hay una cerrazón, que es buena parte ideológica, pero buena parte de falta de programas asertivos y eficaces para prevenir. Y una cosa más, ¿es la situación del país lo que lo hace más difícil? También. El tema del permiso para matar que hay en este país, desde que empezó el gobierno del señor Calderón y lanzó una guerra, ayuda a que el fenómeno se pierda como específico y ayuda, desde luego, a la impunidad. Eso tendría que decir. Yo creo que tenemos que entrar en una campaña muy seria para mover algunas estructuras. Ahora que dicen que van a reformarlo todo y son nuevos, y nos van a resolver todos los problemas y van a acabar con la pobreza. Gracias. Sí. Buenos días a todas y todos. Gracias a las compañeras y compañeros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que nos han conmovido, nos han invitado y nos motivan a manifestar nuestra solidaridad. Por eso, en primer lugar, quiero decir que estamos aquí fundamentalmente apoyando el trabajo que han realizado las compañeras y compañeros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, quienes desde el año pasado solicitaron la primera alerta de género. Hoy es de hecho la segunda. Creo que el trabajo que ellos y ellas están realizando es muy importante porque ustedes dirán, bueno, hay otros estados donde también se ha solicitado alerta de género. Sí, actualmente alrededor del centro Las Libres en Guanajuato acaban de solicitar también la alerta de género. Ahí parece que en ese estado ya es la tercera vez que se solicita. Y bueno, hay una multiplicidad de datos que nos dicen que apuntan a los compañeros de Morelos en el sentido de que hay un incremento, ¿sí?, de asesinatos de mujeres. O sea, hay un incremento del feminicidio o de este fenómeno feminicida que están registrando y detectando no solo Morelos, sino en otros
estados como Oaxaca, Guerrero, son una lista muy larga, ¿no? Incluso también en el Distrito Federal hemos visto en las últimas semanas diversos casos, ¿no?, que llaman la atención. Y creo que Sara Lovera pone el dedo en la llaga al señalar qué es lo que a mí y a muchas compañeras, mujeres que venimos trabajando y que hemos dado seguimiento a esta problemática, nos sigue sorprendiendo. Ya no sabemos si enojarnos, enfurecernos o qué hacer. Y es esta incapacidad sistemática del Estado, del sistema y de los gobernantes para realmente agarrar el toro por los cuernos. ¿Y qué quiere decir eso 20 años después de que supimos y conocimos el primer caso, que fue en 1993? Hoy estamos, este año, cumpliendo 20 años. 20 años. Donde lo que hemos visto, lo que en un principio no se comprendía, a los primeros años, cabalmente, después se vuelve un fenómeno de investigación, ahora es un hecho paradigmático, ahora se descubre que es un fenómeno social que va más allá de las fronteras de Juárez, de los estados de la República, que impacta a América Latina y otros países del mundo. Si no, ¿cómo le nombraríamos a lo que acaba de suceder en Estados Unidos en Cleveland? Las mujeres secuestradas, 8 años, ¿no?, aproximadamente. ¿Qué es eso? ¿Es un asesino serial? ¿Es un hombre que se volvió loco? Es feminicidio, ¿no? Entra dentro de esa definición. Entonces, sí, el fenómeno es muy complejo, tiene que ver con una serie de aspectos ideológicos culturales, pero lo sorprendente es esta incapacidad del gobierno mexicano para lograrlo. Se tiene que romper en estos 20 años, se tiene que romper, se tiene que presionar, se tiene que motivar a profundas reflexiones y acciones contundentes, yo diría, en la sociedad civil y de los movimientos sociales. Es decir, el tema del feminicidio y la lucha por la justicia, ¿no?, para estas mujeres, y la denuncia y la lucha para romper con esta impunidad permanente, tiene que ver con esa solidaridad que tenemos que tener con los familiares, pero romper todas estas estructuras obsoletas de políticos anclados en el pasado, donde se están priorizando intereses partidarios o políticos o personales o del poder, y se tendrá que recolocar la prioridad en estos gobiernos, empezando en el contexto del pacto político que han hecho algunos partidos aquí. Ahí se tendría que discutir el tema, porque el feminicidio es un asunto de política nacional. Porque para erradicar el feminicidio y los asesinatos de mujeres, tienes que plantear políticas transversales que atraviesen todas las otras propuestas contenidas en la agenda del pacto. Ahí hay un vacío, ahí se evidencia esta falta de perspectiva política, esta falta de claridad, no contribuyamos, sería nuestra postura, a naturalizar el tema. Mientras los políticos no la tomen, mientras les dé miedo declarar la alerta de género, porque eso les va a dañar su imagen política, quien se instala en eso para no actuar, entonces, ¿qué sucede? Pues es como si tú te paralizas y entonces dejas que las cosas sigan pasando. Si no das, ¿qué haces? Las mujeres siguen creciendo, incrementando los asesinatos, y al final, supuestamente tu imagen política queda libre y limpia. No es cierto, es una argumentación errática que no va por ahí. Eso hay, en lugar de verlo como una oportunidad para ayudar a las mujeres, todavía no tenemos al político o política que se arriesgue y que sea valiente y tome el toro por los cuernos. Los institutos de las mujeres lo que han demostrado es también su incapacidad política. No se entiende por el movimiento de mujeres. Los mismos grupos feministas organizados lo han señalado. ¿Cuál es la razón por la que los institutos de las mujeres que han votado, si se acepta o no la solicitud de alerta de género, en el caso del Estado de México, del Estado de Guanajuato
y de otras que se han metido, porque hay la libertad que está aquí apuntalándose a Lorena, tiene razón, ¿por qué han votado en contra? ¿Cuál es la razón? La razón no se explica. La argumentación de votar en contra de estas solicitudes de alerta de género por sociedad civil y por organizaciones no se explica en la sociedad. Es decir, si en el caso de Morelos les dicen que no van a aplicar alerta de género porque no se reúnen las condiciones, pues qué barbaridad, ¿no? Las compañeras ahorita nos van a informar de cuál es la situación en Morelos. Pues ese es el punto, ¿sí? La simulación, el miedo, ¿no? O sea, ¿qué le molesta? México ya está en el punto internacional, en el plano internacional, tiene una sentencia de campo al ladronero, tiene el fenómeno del feminicidio incrementándose en los estados del país, tenemos el impacto de lo que se implica en las familias, tenemos que no se está haciendo justicia a las mujeres después de muertas, y bueno, por eso estamos aquí, porque lo que hace la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos es una instancia, ya no es un grupo de mujeres solas, aisladas, ni es mujeres organizadas, sino que es una instancia que tiene mucho más cobertura, una visión que está retomando la visión de los derechos humanos y de la justicia, se vuelve simbólica en el marco de los 20 años del feminicidio. Entonces yo felicito a las compañeras y compañeros de la comisión y llamo a que apoyemos toda la campaña y todas las acciones. Perdón, ¿me puede decir su nombre y qué cargo organización? Josefina Chávez, revista Cuadernos Feministas. Sí, bueno, vamos a pasar a dar lectura al boletín que hemos elaborado para dar un informe bastante resumido, concretamente del estado de Morelos. Le vamos a dar la palabra a Ana Berta Jiménez, delegada del ESTUNAM. El feminicidio en el estado de Morelos es una situación de extrema violencia que ha ido acrecentando a lo largo de los años. Del año 2000 a 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. En el 2006 fueron 20. En el 2007 el número de casos aumentó a 29. En el 2008 la cifra de feminicidios creció a 31. En el 2009 se documentaron 36. Del 2010 fueron 46. En el 2011 la cifra fue de 40 y en el año 2012 sumaron 61. En lo que va del 2013 son ya 20 de los 33 municipios de la entidad morelense. Ya son 25 los que formaron parte del mapa del feminicidio. Fue en Yecapixtla, Cuernavaca, Puente de Isla, Tepoztlán, Emiliano Zapata, Zacatepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec, Jocutla, Jonacatepec, Huixila, Temisco, Mazatepec, Jutepec, Ayala, Telpancingo, Miacatlán, Azochiapa, Amacuzac, Tetecala, Tlaltizapán, Tlaltitenango, Atlaltlahuac y Tlayacapa. Tomar conciencia de la gravedad de esa violencia sistemática, institucional, estructural, no resulta fácil, pero cada vez hay más personas que suman sus voces de protesta y actúan por diversos medios para que no sigan esta violencia criminal y la impunidad de la alienta. Nuestro antecedente en esta exigencia se encuentra en el año 2000, fecha que se iniciaron las tareas de atender a familiares y documentar casos para exigir justicia. Hice la cuenta, 401 me da una cada 15 días, en 13 años. Es maravilloso. Gracias. El 16 de abril del 2013 se entrega la carta exigiendo la aplicación de alerta de violencia de género en Morelos a la Presidencia de la República y solicitan a las organizaciones sociales se sumaran a esta.
a una acción urgente misma que ha tenido una respuesta creciente, como lo indican los siguientes resultados. Inciso A, Abbas, organización. En el sitio de esta red se han recibido una suma importante de peticiones de organismos y personas quienes consideran que es urgente poner atención en el tema de la violencia feminicida. Ahí menciona la página. Hasta la fecha son 218 peticiones que ya han sido enviadas a la Presidencia de la República. Inciso B. Desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, hemos obtenido la suma de 112 peticiones de esta demanda que igualmente ya han sido enviadas a la Presidencia de la República. Inciso C. Esta campaña de solidaridad ha recibido muestras de apoyo desde los siguientes países: Australia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, El Salvador, Alemania, Suiza, Suecia, España, Estados Unidos, Japón y de 20 organizaciones de mujeres y defensoras de los derechos humanos, así como sindicales y sociales como el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, que es el SME, Telefonistas, Estunan, Movimiento Magisterial de Bases, CENTEM, Sindicato de Trabajadores de la INAM, Morelos, Morena, Comité de Colonos en Lucha, Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados, Cooperativa Bandera, Movimiento Mayo 17 de Andrés López, ¿sí? Del mercado López López, perdón. MOPIN, CNPAN, CN, PRP, PRT, yo soy 132, Oriente, RIEN, PRAIVA, Centro de Derechos de las Mujeres de Chihuahua, Centro Fray Julián Garcés, CIXAL, COSIDECAL, Frontera de Justicia, CEREL, Comisión de Social Alternativa, Red Global por la Paz de México, Iniciativa por el Derecho de las Mujeres, UNITERRA. Y nosotros como Sindicato Mexicano de Electricistas, como mujeres, apoyamos la labor ardua de nuestros compañeros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Y claro que sabemos que es una alerta y es una pena, ¿verdad?, que en nuestro estado no estén haciendo acto. Nosotros no somos objeto, somos mujeres, y el que una persona esté muerta tiene más valor. Gracias. La segunda etapa, que inicia el 1 de mayo, cuando organizaciones sindicales y sociales expresaron su apoyo a esta exigencia, con la recolección de firmas que serán entregadas directamente en la oficina de Peña Nieto para lograr que las voces y las acciones logren terminar con la violencia que lastima y deja huella para toda la vida. Ante la solicitud de información al gobierno de Morelos sobre el grado de violencia feminicida y las acciones que se llevan a cabo, ninguna de esas instancias respondió positivamente. Por otra parte, hemos recibido respuesta de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, con fecha 23 de abril, que textualmente señala: le comunico que su escrito ha sido turnado a la Secretaría de Gobernación para que sea atendido a la brevedad posible. Por todo lo anterior, hay que decir claramente que continuaremos nuestra exigencia de que se tomen todas las medidas para preservar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y una medida es una implementación de la alerta de género, aun cuando el gobierno se niega de manera reiterada a asumir esta responsabilidad con la vida y la libertad de las mujeres. Y reforzaremos nuestras acciones tendientes a lograr una mayor conciencia y participación social en la defensa de los derechos de las mujeres en Morelos, por una cultura de respeto a los derechos humanos. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. A nombre del Sindicato de Telefonistas de la sección 10 Cuernavaca, pues estamos sumados a esta lucha y alzar nuestra voz y a llevar acciones de diferente forma hasta obligar a nuestros representantes
de gobierno a que sean escuchadas nuestras reiteradas propuestas de solución y sobre todo de la alerta a que no queden impunes las muertes y precisamente a prevenir, como ya aquí se mencionó en reiteradas ocasiones, prevenir esta violencia en contra de las mujeres. Bueno, está abierto el micrófono. Sí. Sí, yo quisiera preguntarte, Andrea, hace un momento tú mencionaste que esta petición en particular no sigue, digamos, los trámites jurídicos, no sé cómo definirlo, pues, sino que más bien consiste en una especie de campaña de concientización. Entonces me gustaría que explicaras un poquito mejor este asunto, pues, ¿no? ¿Por qué no es un trámite tradicional, sino otro proceso? Y también, ver si pueden explicar exactamente en qué consiste una alerta de género una vez que ya se decretó, es decir, qué pasa o qué tiene que pasar cuando ya se decretó. Okay. Por favor. Hacemos una... Sí. ¿Alguien tenía que Sí, mejor. Tengo otra duda. Perdón, para Sara Lovera, ella ahorita comentaba de 9 estados que ya decretaron alerta. ¿Cuáles son esos estados? Lo aclararé porque no es que decretan, le pidieron. ¿Pidieron? Sí, por favor. En el Estado de México, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se habló mucho de violencia contra la mujer. ¿Ustedes creen que ya como presidente esté generando un clima en contra de las mujeres directamente presidenta Enrique Peña Nieto? Sí, por favor. Delva González del Sol de México, buenas tardes. Hay cifras en estos 20 años, cifras globales de feminicidios. Hay cifras de cuántos se han denunciado, cuántos se han aclarado, cuántos están pendientes y qué tan confiables son estas cifras. Bueno, tal vez antes de responder, a mí me gustaría que la propia comisión nos pudiera contar por qué decidieron esto, por qué lo están haciendo y ya con lo que ellas planteen, yo evidentemente entro con eso. Sí, ya, ¿no? Se supone que está prendido. Pero se escucha. Sí, de todos modos se escucha. Tenemos que señalar que en todo este proceso, desde el año 2000, que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos iniciamos toda esta acción de denuncia, siempre entendimos que el tema no era estrictamente legal o jurídico, que es un punto donde lo principal es la cuestión moral y política. En ese sentido lo hemos entendido y es en esa dinámica que hemos iniciado tanto la campaña de acompañamiento con familiares como el documentar para poder argumentar con datos, pero también con actitudes en materia de procuración de justicia. ¿Cuál ha sido la actitud de los ministerios públicos desde la Procuraduría de Justicia? ¿Cuál ha sido la respuesta de los jueces ante los casos que se han llegado hasta esas instancias? ¿Y cuál ha sido la actitud de las instituciones de gobierno ante ese panorama, pero también cuál ha sido la actitud de la sociedad? Nos encontramos con una acción favorable, que es que la sociedad se fue sumando a este reclamo de la comisión. Nos pareció muy importante y por eso es que cada día vamos sumando nuevos sectores a esta campaña. Decidimos emprender una campaña de esta naturaleza porque sabemos que mucho, por eso cuando apuntamos que la cuestión moral y política cuenta mucho, y que ya aquí lo comentaban, es en qué momento los gobiernos, y en este caso tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal, se van a preocupar o van a decir algo para descalificar o para lo que han venido haciendo, es cuando les preocupa su imagen. No les preocupa si aplican o no los presupuestos para atender el tema de los derechos de las mujeres. Es por eso que desde la comisión dijimos tenemos que emprender acciones donde escuchemos voces, donde sumemos fuerza,
Por eso, en esta campaña, la presencia aquí de las compañeras de diferentes sectores, que no son todos los que se han ido sumando, pero que estamos representando de alguna manera a varios sectores el día de hoy. No es sencillo dejar tanto nuestros espacios de trabajo como otras actividades y poder estar ante ustedes para poder dar de alguna manera una versión de lo que estamos trabajando. Hay cifras a nivel nacional, hay cifras a nivel local que aquí ya las tenemos apuntadas, pero también nos parece que es importante mencionar que también hay personas que se van sumando, personas importantes en nuestro país que se van sumando en trabajo, pero también en declaraciones públicas. Vemos cómo en el caso de doña Rosario Ibarra de Piedra, que también se ha sumado a este reclamo, personalidades desde la academia como Marcela Lagarde, que ha contribuido en todo este proceso desde el Congreso de la Unión en su momento, pero que hoy también ha sumado su firma a esta exigencia, porque sabemos, y ella lo sabe, que no es por la vía jurídica que vamos a lograr que se vaya disminuyendo hasta erradicar esta violencia feminicida en el país. Es como todo esto que nos ha ido motivando como organismo de derechos humanos a emprender como una de las principales acciones de nuestro organismo de derechos humanos el trabajo de atender y de difundir el tema del feminicidio en nuestro estado y en nuestro país. ¿Tienes dudas de eso que están haciendo? No, quería una pregunta también para el número de respuestas que van a dar. Sí. Pues claro. Bueno, hace como 15 días pasó lo de la alerta de género, bueno, que rechazaron a Hidalgo. Y ahí hice un reportaje sobre Morelos y sobre toda la información, pero quería conocer qué sucedió porque estaban a días de ingresar la petición para Morelos. Formalmente ya lo metieron, está en gobernación. ¿Dónde está? Bueno, para nosotras como organización consideramos que en general, y en la argumentación que yo les he dado a otras personas, es para llegar a la meta a veces nos encontramos muchos caminos. El camino que la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos agarró no es el de la legitimidad, porque consideramos que no todo lo legal es legítimo. Para nosotros como organismo, el exigir el oficio ya fuera a mano, para nosotras ya es legal. Cuando nosotros decimos a Enrique Peña Nieto en un oficio con toda una documentación que va fortaleciendo esa solicitud, para nosotras eso es legal. Para otras dependencias, para otras áreas, para otras organizaciones, si argumentan jurídicamente dentro de la dinámica reglamentaria que tienen, consideran que eso es legal. Para nosotras, las diversas formas que una organización u otra organización siga, eso va a ser legal. La acción que cada una de las personas vamos haciendo en el reclamo de nuestros derechos ya es legal. En esa dinámica es que decidimos trabajar, porque lo que hemos ido documentando es mucho más de lo que la ley reglamentaria nos pide. Sin embargo, lo tienen en su cara, lo tienen en documentos, pero consideran que como no está llenado el formato que ellos quieren, los señores, entonces para ellos no es legítimo. Entonces, como es legal. Pero para nosotras, cuando les documentamos, incluso podrían ellos bajar y irla poniendo en el grupo que ellos quieren y se encontrarían con que la información que hemos realizado es mucho más de lo que ellos necesitarían para aplicar la alerta de género, no solamente en Morelos, sino en todo el país. Gracias. Bueno, como verán, la relación entre lo político, ciudadano y lo jurídico siempre ha sido muy compleja, pero es estrecha. Y como abogada diré que
la acción que está realizando la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos es una acción innovadora y es una acción sustentada en la ley, pero que busca actuar abarcando no solo la ley, sino la acción política y la acción ciudadana. Me parece una forma que responde o reacciona a la simulación que el Estado mexicano ha estado implementando en los últimos años en relación a la alerta de género. La alerta de género, la ley lo plantea y el propio reglamento, tiene por objeto fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por la existencia de un agravio comparado. Dice el propio reglamento, dice, procede la declaratoria de alerta de género cuando se demuestre que en un territorio determinado se perturba la paz social por la comisión de delitos contra la vida, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad y delitos contra la seguridad de las mujeres, o cuando exista agravio comparado. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos ha documentado, como nos ha dicho, desde el año 2000, es decir, tienen 13 años, no solo registrando los asesinatos en contra de mujeres, sino, como ya nos mencionó Juliana, han estado documentando las actitudes discriminatorias y negligentes de las autoridades que propician esta situación de violencia contra las mujeres que está atentando contra la vida de las mujeres. O sea, no, quiero repetir esto, no es estrictamente necesario que las estén asesinando, porque el propio reglamento plantea, cuando ya hay delitos que atentan contra la libertad, contra la integridad, contra la seguridad, ya se tendría que estar actuando. ¿Por qué se crea esta alerta de género? Tal vez ahí es necesario comprender la discriminación y la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, es una de las violaciones a derechos humanos más graves que existen. ¿Por qué? Porque la discriminación es una acción que violenta los derechos y las libertades fundamentales de las personas tan solo por la condición que tienen ciertas personas. No es porque falta dinero, no es porque no hay instituciones, no es porque la gente enloqueció, es porque hay una cultura que por el solo hecho de ser mujeres piensa y sus individuos actúan que pueden atentar contra la vida y la libertad de las mujeres en particular. En una concepción, en una interpretación de los derechos humanos que forman parte de nuestra legislación, que exista discriminación en un Estado es el mayor incumplimiento que puede hacer un Estado, porque es algo que tiene que ver con la cultura y es algo que tendría que estar cambiando de manera inmediata, ¿no? Ya si, bueno, que la computadora, el MP no tiene suficiente tinta o que si no sé qué, esas son otras cosas de incumplimiento, pero si tiene que ver con la concepción que se tiene en esa sociedad de las mujeres, entonces el Estado incumple. Por eso se crea la alerta de género. La alerta de género tiene un diseño que tiene como referencia las emergencias, por ejemplo, las emergencias sociales o ambientales. Cuando hay un desastre, cuando se inunda Tabasco o cuando acá Chaco se desborda, etc., hay un fondo especial en donde por emergencia se toma y todas las instituciones actúan por esa emergencia. La alerta de género tiene ese sentido. Entonces, el mecanismo es que se solicita, ¿no?, o se activa, se define si lo amerita, se tiene que decir en qué lugares, que acá hasta la comisión nos está dando los municipios concretamente, que es algo que pide la alerta. Y entonces se crea un grupo de expertos y expertas, de profesionales con las autoridades para definir el grado del daño. Con eso, entonces se define un plan de trabajo para poder hacer una planificación y unas acciones concretas de políticas públicas con metas y tiempos determinados para decir
en tal fecha nos comprometemos a que tal delito, a que tal y tal estén disminuyendo, porque lo que se busca, como dice la ley, ¿no? Es, ya se me perdió por acá, bueno, garantizar la seguridad y la vida libre de violencia para las mujeres. Por acá. El asunto es que... ¿Perdón, en qué ley? En la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Está bien, Violencia. se llama Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Para las mujeres. Hay una ley general y hay leyes estatales. Cada ley, tanto la general como la estatal, tiene sus propios reglamentos. La alerta de género está definida, la pueden buscar en la ley general y en su propio reglamento. Las leyes estatales lo que hacen es remitir a esta misma figura general y al propio reglamento general. Por eso dicen que es problema del gobierno federal. ¿Por qué se hace esta articulación? Porque se considera tan grave la violencia feminicida que no puede ser un actuar solo de gobiernos municipales o locales. Tienen que intervenir todas las instancias del Estado. Es decir, construimos en la ley una figura que en su propia definición ya contiene la gravedad y el lugar que se le está dando a esta situación de violencia feminicida. El asunto es que el Estado no solo ha sido omiso en sus obligaciones que le corresponden respecto de la ley, sino que ha hecho una forma de incumplimiento de la ley muy sofisticada, que políticamente, no jurídicamente, pero políticamente hemos nombrado como simulación. ¿Qué es esto? Construye la ley, asigna presupuesto. Teníamos el dato de una organización civil, hasta el 2012 se tenía un presupuesto de 19 millones para la alerta de género y en todos estos años no ha aprobado en ninguna de las solicitudes ni siquiera el inicio de la investigación con este grupo de profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Plantea a la sociedad nacional e internacional que avancen los derechos de las mujeres, pero limita ese avance. Y lo que ha hecho es que no se tienen los resultados necesarios, es decir, define la violencia feminicida, crea una garantía como es la alerta de género, pero luego no la implementa. Eso es tan grave como cualquier incumplimiento de derechos y de obligaciones del Estado. Pero lo hace de una manera, decimos, simulada, porque no es que simplemente está diciendo que no, nos está argumentando que es un asunto político, que es que no se tuvieron todos los requisitos, que es que la coma en el documento no estaba en el lugar indicado, etc. Ante ese incumplimiento de obligaciones del Estado mexicano, ¿cuál es la respuesta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos? Pues vamos a hacer una movilización ciudadana y política, porque dándoles todos los elementos, siguiendo toda la legalidad, no hay respuesta, pues entonces usemos toda la fuerza ciudadana. Y eso es lo que me parece muy valioso e innovador. No se presenta exactamente, no porque no tengan la información, si tienen 13 años documentando, o sea, tienen esa y más, como ya lo decía Julián, ¿no? Sino que lo que se busca es evidenciar el incumplimiento de las obligaciones del Estado. Y como decía Josie, y me parece muy importante señalarlo, el hecho de no actuar, sean los argumentos que sean por parte del Estado, no oculta ni disminuye la realidad del feminicidio. Al contrario, el Estado mexicano, y quiero ser muy clara en eso, está construyendo con estas negativas la evidencia de su incumplimiento en la legislación nacional. Entonces, el Estado está siendo un Estado feminicida al no implementar la alerta de género. ¿Por qué lo afirmo así? Porque lo que plantea la ley es que todo aquello que sostiene la violencia contra las mujeres, que lleva a que su libertad y su vida estén en riesgo, es violencia feminicida. Que el Estado mexicano haya creado estas leyes y estas garantías y no las implemente, es una acción feminicida.
Y el propio Estado está construyendo su propia violencia para mostrar ese incumplimiento. Entonces, espero que con esto quede claro algunas de las preguntas que hacían en relación a cómo funciona la alerta, qué implica, y esta relación de cómo se presenta ahora desde Morelos, ¿no? Y por qué estamos desde distintos grupos, sindicatos, sociedad civil, académicas, desde distintos lugares, aportando y apoyando, porque ya basta de traernos en dimes y diretes legalistas o supuestamente formales, cuando lo que estamos denunciando es que están asesinando a las mujeres por el hecho de ser mujeres y que el Estado no está actuando. A pesar de tener presupuesto, a pesar de tener una CONAVIM, a pesar de tener un sistema, a pesar de que nos gastamos millones de pesos en eso, el Estado está incumpliendo. Y por eso se hace políticamente sustentadas en la ley. ¿Quieren más todavía? Las cifras globales. Nada más voy a contestar, a tratar ya que lo dije. ¿Se fue la compañera? No, ahí está. Formalmente, demandas organizadas de acuerdo con el manualito. Estado de México 3 veces, Guanajuato 1 y 2 políticas anteriores, Nuevo León 2 construidas, la Ciclayo, como se llama el grupo, lo ha mandado, Morelos 1 construida y 1 política, ¿está bien? Hidalgo 1 construida, a la que además le dieron una respuesta formal de no se puede, perdón, ¿no? Y declaraciones políticas y seguimiento, Chiapas, Sinaloa y Veracruz, de la demanda de la alerta de género no autorizada. Más o menos en 21 estados de la República hay datos de observatorios civiles de diferentes facturas, unos organizados en un tipo de observatorio nacional, otro observatorio nacional que está, por cierto, en Morelos, más el de Católicas por el Derecho a Decidir. A la pregunta de Marta Elma, el escándalo es que no haya cifras. En la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia establece en uno de los transitorios que les da 2 años al gobierno y fue aprobado en 2007 para hacer el seguimiento, una reunión de procuradores donde recibieron a la diputada Lagarde en aquel entonces, aprobaron dinero, dijeron que iban a hacer reparación del daño y que iban a hacer las estadísticas. En la siguiente legislatura, encabezada la Comisión Especial del Feminicidio por Teresa Enchaustegui, 10,000 veces llamó a los procuradores a la Cámara y no llegaron. Sí hay estudios que no tienen cifras cerradas, porque no podemos. No te las entrega la Procuraduría. Andrea y yo lo diré. Andrea y yo formamos parte de aquella Comisión del Feminicidio que construye la ley. Las dos, allí estuvimos, ella como abogada, casi yo diría que ella hizo buena parte de la ley. Hiciste la de violencia para Jalisco. Y yo soy música y acompañamiento, como siempre, pero ahí lo acompañé como música a la diputada Lagarde, a cada estado de la República, y no te dan los datos. Hay lugares, aquí está Yossi que hizo la investigación para el Distrito Federal, que tuvimos que tirar la puerta porque decía el peje. En el Distrito Federal, pues, si somos democráticos, ¿a poco creen que aquí hay feminicidio? Ni un tanto, coincidiendo con el gobierno más asqueroso de esa época, que era el de Oaxaca. Y fueron los dos que no nos quisieron dar datos. Veracruz nos tomó el pelo, nos mandó estadísticas de todos los homicidios del último siglo del estado de Veracruz. A ver, ahí busca a las mujeres y sus condiciones. Bueno, los mismos problemas tuvo Teresa Enchaustegui. Sin embargo, ella llegó a algunas conclusiones que son globales. 1, aumentó el feminicidio en zonas de mayor violencia general del país, donde hizo su guerra Calderón. 2, hay 15,000 denuncias de violación no atendidas en el país. Y 3, se sigue manifestando que es mayor el número, que importa tanto y es relativo, en las zonas del noreste que en las zonas del sureste. Y luego el CONAVIM, que dirán que es, ¿no? Es la Comisión Nacional de Atención a la Violencia que depende, contra las mujeres, que depende de Gobernación. Acaba de entregar hace un mes un informe, no lo conozco, pero las notas dijeron,
creció 400% la violencia en el noreste y se duplicó en todo el país. En el estudio que hizo esta instancia, medio mal hecho porque lo hizo primero la universidad, pero ese nadie lo conocemos, que debe ser el verdadero, y lo cambiaron y pusieron a otros porque hablan de las razones extrañas, el alcohol y cosas esas de los hombres, ¿no? Es muy interesante porque el gobierno de Calderón trató de ocultar todo el tiempo. Durante el proceso de investigación largo, quitaron una columna en el INEGI. Nos sorprendió, estábamos en medio de la investigación y llegó una experta y nos dice, bueno, como les afecta tanto, quitaron la columna de hombres y mujeres, crearon una nueva columna con datos. Tenemos un problema, no podemos, de este muerto no sabemos de qué sexo es. Entonces crearon una columna oficial en el INEGI. Es decir, con esto quiero señalar lo que dijo Andrea y Josefina Chávez muy bien. Hay simulación, tú lo dijiste muy bien, se acepta el problema, hay ley, nos horrorizamos, el señor Peña sale y dice que el Plan Nacional de Desarrollo será todo con perspectiva de género, para que las mujeres mexicanas nunca jamás vuelvan a sufrir discriminación, ¿no? Estamos como cansadas de oír eso, porque no funcionan los ministerios públicos, no funciona la denuncia civil documentada, los trabajos que el observatorio entrega a veces sistemáticamente a los institutos de las mujeres, los publican, hacen libritos, nos dan dinero en el extranjero porque aquí no hay para hacer eso, hay para una fiesta, hay para simular, ¿no? Y todas las mujeres se reúnen en un foro que costó 4 millones de pesos para que todo el mundo eche rollo como nosotras. Entonces, Marta Elba, el problema es grave. Aquí las compañeras tienen un resumen y ¿sabes lo que dice esto? Que son inconsistentes todas las cifras, que debiera tener en un sistema de información al que se comprometió por ley el gobierno en turno. Entonces yo creo que ahora que están tan íngole, había que pedirles, y en medio de esta campaña, decir que tenemos documentado estado por estado, de diferentes maneras. Pero Morelos, que también la comisión hizo la investigación para que el primer informe de la Cámara, cuando habla de 2000 o 2005, es científico permanente con los datos que quiso dar la Procuraduría, profundo en el estudio. Después le dieron seguimiento, la registran. ¿Cómo la registran? Pues lo que dice el periódico, lo que dice el Ministerio Público, vas al Ministerio Público que te da los datos que quiere. Entonces los datos son como los del aborto, ¿de veras cuántas eran? O sea, es una barbaridad, ¿no? Yo creo que esto más o menos respondería, ¿no? Espero que hagan una nota muy buena, se sumen a la campaña, hagan una nota diaria. Se puede documentar todos los días un estado. Yo allá, si tuviera periódico, uno diario, empezando por la A, Aguascalientes, terminando por la Z de Zacatecas. Y entonces haría una nota todos los días. Eso, y cada mes puede ser las cifras, el siguiente mes puede ser la reacción de Procuración de Justicia, el siguiente mes los jueces, el siguiente tienen para el decenio. Como llevaban la cuenta algunos periódicos de los homicidios, que dijo Calderón que era el marco. De las ejecuciones. No, de las ejecuciones supuestas. De parte de guerra, ¿no? Del parte de guerra. Si no pueden informar de las desapariciones, ¿no? Les están diciendo que informen. Bueno, están las mamás ahí pidiendo a las de sus hijas desaparecidas. Pero aquí hay y eso ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos contar con ustedes en la campaña. Son 20 años de estar oyéndolas y siguen sin darle cifras. Y siguen sin tener una página donde puedan... El único responsable de dar cifras es el Estado. Entonces, ojalá cada día en los siguientes 20 años estén pidiendo... Hay una cifra que es muy terrible que maneja el observatorio, que son entre 2.000 y 2.800 al año, pero nunca es de todos los estados. Entonces siempre nomás tienen información de 20 porque no hay dinero de cómo conseguirla. Y hay estados donde no hay muchos civiles haciendo la cuenta. Pero además no nos tocan los No, pero si ven las boletines hasta un estado, mire lo más cerca que ayer, Marta Elba, si lo quieres te doy una copia del mismo. Lo más cercano es lo de la Cámara. Lo último que dice el Chaute. Sí.
dame tu correo y te lo Pero con letras. no sé si el disco entra, si no entra te lo aviso. Para que te manden. ¿Viste? Estarán en rojo y negro. Vamos a ver. ¿No? ¿Qué? Ahorita hablamos con Rafa y vemos. A ver si se va a llegar a ese. Hasta esa instancia. Pero recalcan a Francisco. Pues sí, pero es que de alguna manera